Advertencia basado en el pecado de otros. Advertencia basado en el pecado de otros. Estamos en este particular tomando esta escritura de Pablo a los Corintios. Los Corintios, en primer lugar, aun cuando su trasfondo era un trasfondo terriblemente pecaminoso, cuando estos vinieron a Cristo, se convirtieron en la iglesia de Dios, la cual estaba completa o estaba completa por hermanos pocos espirituales. Y esto sería por causa de su trasfondo. En este caso de los Corintios, Pablo les hace ver en el versículo número 9, o más bien en el capítulo número 9, les ha hablado de la manera cómo es que ellos debían de mantenerse en la carrera espiritual. Les habla metafóricamente, les muestra que la vida del creyente se asimilaba como lo sería la vida de un atleta. El atleta inicia una carrera o una competencia para luego llegar a la meta. Esa es la lucha del atleta. Y Pablo les ha hecho ver esa manera de desenvolverse en la vida espiritual en el capítulo anterior, que es el 9. Y ahora en el capítulo número 10, el apóstol les ilustra la carrera de los hijos de Israel, a quienes Dios, luego de sacarlos de la esclavitud de Egipto, estos les hace ver Pablo que también emprendieron la carrera espiritual, ¿verdad? La carrera espiritual, en este caso, para que ellos llegaran a la meta, la cual para los israelitas que salieron de Egipto era la buena tierra. Estamos hablando de la tierra de Canaán. Por supuesto, esta tierra o esta buena tierra estaba después de la esclavitud, después del mar, después del desierto y después del Jordán. Dicho de otra manera, esta buena tierra estaba delante de ella todas estas barreras, pero como el pueblo de Dios, ellos, es decir, Pablo está dando a entender que como pueblo de Dios, los israelitas tenían que luchar individualmente, colectivamente, para llegar a la meta. Ahora vamos a ver, para que ellos lograran ese objetivo, estoy hablando de los israelitas, Dios les bautiza, como leíamos acá en Moisés, es decir, les da un líder, ¿verdad? Y luego los alimenta
con lo que es el maná en el desierto. Y también les da a beber de la roca, la cual era el tipo de Cristo. Es decir, eso es lo que nosotros leíamos a partir del versículo número 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Dicho de otra manera, luego que el Señor ha sacado a los israelitas de esta esclavitud, los está llevando hacia la tierra que fluía leche y miel. Esa era la carrera que ellos tenían que llevar a cabo, la cual, decíamos, ante esa tierra se anteponían el mar, el desierto y tantas otras situaciones para poder llegar a la meta. En este caso, Dios no los dejó desprovisto para que lograran ese objetivo. En primer lugar, como decíamos, les dio, en este caso, a un líder que en este particular estamos hablando de Moisés. Los alimentó con el pan, en este caso el maná, en el desierto, y también le dio a beber de el agua de la roca, la cual le seguía, quien era Cristo. Dicho de otra manera, los israelitas que emprendieron esta carrera luego de haber salido de la esclavitud, no podían, diríamos, no podrían decir que no podían lograr su objetivo porque carecían de el respaldo del Señor. A la verdad, Dios los ha respaldado. Dios les ha proveído. Ahora, en este caso, Pablo dice que en este recorrido les hace ver el apóstol a los corintios en el verso 5 que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Esto se los está poniendo Pablo a los corintios como ejemplo. Por eso decíamos a manera de tema, advertencia basado en el pecado de otros. Dicho de otra manera, el apóstol está haciendo una advertencia a los corintios basado en el pecado que llevó al fracaso a los israelitas en la carrera espiritual que ellos emprendieron. En este caso, dice Pablo, dice que en el verso número 5 les ha hecho ver que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Mire cómo son las cosas. Aun cuando Dios los había equiparado con su gracia, con su pan, con su agua, con su nube, es triste leer en el verso 5 que dice que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Es decir, la mayoría de ellos fracasaron en la carrera espiritual en el desierto. Siempre sucede así, ¿verdad? Porque la Biblia dice que de todos los
que salieron de Egipto, de los de edad de 20 en adelante, toda esa generación no logró llegar a la meta, no logró llegar a la buena tierra. Y más bien estos quedaron tirados en el desierto. Es realmente una cosa muy dolorosa ver esto, que dice que la mayor parte de ellos no pudieron llegar a la meta, pues quedaron tendidos en el desierto, ¿verdad? Como decíamos, la gran mayoría de adultos que salieron de Egipto no pudieron llegar a la meta, que en este caso era la buena tierra. Esto no se dio porque antes que muchos israelitas, hermanos, le pusieran el interés y el amor a esta gracia de Dios, porque es una gracia, ellos no pudieron lograr su objetivo porque en primer lugar no valoraron lo que fue esa libertad. Ellos lo vieron muy común, esta manera de obrar de Dios. Ellos no valoraron esta liberación que Dios les había otorgado del poderío de Egipto. Esto sería como, diríamos, el fracaso por el cual no pudieron concretizar la carrera. Porque siempre cuando los israelitas no se centralizaron en lo que ellos habían recibido de parte de Dios, eso les hizo perder el paso. En este caso, no les bastó, hermanos, el ser abastecido de esa asistencia de Dios luego que los sacó de Egipto. Los israelitas, ellos, aparte de eso, se volvieron codiciosos. Eso es lo que leíamos acá en el versículo número 5. Dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero ¿cuál fue el mal de ellos? En primer lugar fue la codicia, luego la idolatría. Es decir, son ya los aspectos que los hicieron errar en el camino. También lo que fue la idolatría, pero también fue la inmoralidad sexual, la fornicación que ellos llevaron a cabo en medio de la travesía del desierto. En esto lo que nosotros podemos ver es que siempre hay razones por las cuales no se logran los objetivos que uno puede plasmarse dentro de la vida espiritual. En este caso, los israelitas, la mayoría de ellos no logró su objetivo. ¿Por qué no logró su objetivo? Bueno, aquí está el apóstol Pablo expresando qué fue lo que les impidió el poder llegar a la buena tierra. Lo que les impidió fue que, aún teniendo toda la asistencia de Dios, los israelitas entraron en codicia.
Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que cuando tenemos todo el favor de Dios, todas las bendiciones de Dios, en cualquier campo, bendiciones espirituales, bendiciones familiares, bendiciones económicas, cómo puede ser que en este caso los israelitas no pudieron valorar toda esa gracia que Dios había, hermanos, dado a ellos para que de esa manera ellos pudieran lograr sus objetivos espirituales? Más bien entraron en codicia. O sea que el ser humano siempre es contradictorio. El ser humano siempre tiene una tendencia a ir en contra de lo bueno. Eso es lo que dice la misma palabra. Dice que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Qué contradictorios somos. Y eso lo vemos acá. Cuando yo estoy explicando que las razones por las cuales quedaron tendidos en el desierto es porque en lugar de apreciar y valorar toda aquella asistencia de Dios, ellos entraron en codicia. Imagínense la asistencia de Dios. Ellos están siendo asistidos con la nube de Dios. La nube de Dios iba con ellos en el día para darles sombra. La nube de Dios iba con ellos en la noche para darles luz. Imagínense cómo puede alguien entrar en una contradicción cuando con sus propios ojos y con su propia vida está disfrutando del favor de Dios. Está disfrutando de la nube de Dios. Pero aparte de haberse vuelto codicioso, porque eso es lo que dice el final del versículo, cosas malas como ellos codiciaron, dice. Pero aparte de eso, ellos hicieron en el desierto, Éxodo capítulo 20 y verso 3, hicieron, hermanos, un becerro de oro. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con lo que era el asunto de la ley, los israelitas empezaron a dudar de eso, de esa realidad de Dios que ellos habían visto, que a ellos habían disfrutado también. Pero dice que se volvieron idólatras. Y ahí en esa parte dice que hicieron el becerro de oro y empezaron a idolatrarlo, empezaron a adorarlo. Y le decían al becerro de oro que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Imagínense cómo se desvía el hombre muy luego, porque aquí no estamos hablando de años, aquí estamos hablando apenas de días. Me atrevería a decir no tanto de meses, sino de semanas. Ya los israelitas se han edificado un becerro de oro. Eso es la idolatría. Pero aparte de eso, en el desierto, los israelitas entraron, hermanos, en la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque en esa manera de adorar al becerro se prostituyeron los israelitas. Entraron en orgías. Ahí cuando Moisés llegó, se quedó terriblemente admirado de la condición de Israel tan luego.
Y es ahí, como decíamos, entraron en orgías, en esa adoración del becerro. También entraron en fornicación. En esta ocasión, cuando ellos entraron en esas orgías, adorando el becerro, cuando Moisés vino con Josué al campamento, Josué dijo que los que estaban del lado de Jehová se hicieran a un lado y se hicieron los levitas al lado, a un cierto lado que era el que identificaba que estaban al lado de Jehová. Y Moisés les dijo a los levitas: tomen su espada y maten a estos idólatras. Y mataron a más de 3,000 personas en esa ocasión, los mismos israelitas, en este caso los levitas. Pero también en ese desierto, también ellos llegaron a la fornicación. En el capítulo 25 de Números 6 al 15, ahí la Biblia nos habla de qué manera el rey Moán, el rey enemigo, les hizo una trampa a los israelitas. Ustedes se recuerdan cuando este rey mandó a traer a Balaán para que maldijera a Israel. Pero Dios no permitió que Balaán maldiciera a Israel. Y Balaán le dijo a Balac, le dijo que no podía, pero podían buscar una estrategia, que era mandar las chicas, las jóvenes, al campamento de Israel, para que de esa manera ellos fueran tentados y entraran en la fornicación. Y esa estrategia les funcionó a los enemigos del pueblo de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Entraron, se volvió otra, hermanos, otra situación inmoral en el campo sexual, a tal grado que vino, hermanos, un juicio, una plaga de parte de Dios. Fíjense, está el Señor trabajando con ellos en el desierto, a tal grado que en esta ocasión la plaga mató a 24,000 israelitas. Es decir, el furor de Jehová vino, hermanos, sobre ellos, y Dios derramó el juicio a través de esta plaga que mató a 24,000, ¿verdad? Ahora, esto es lo que impidió que los israelitas lograran llegar a lo que era la buena tierra. ¿Qué es lo que impidió? Impidió, en términos prácticos, el pecado. El pecado es el que impidió el que se lograra llegar a la meta. Como ya mencioné, eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, ¿verdad? Acuérdense que los corintios, como decíamos en el capítulo 9, ellos están llevando a cabo la carrera espiritual. Pero para ilustrar mejor esa carrera espiritual, Pablo lo hace poniendo la metáfora de lo que es el atleta. Que el atleta se esmera por llegar a la meta y que recibe una corona corruptible. Pero también, para todavía ilustrar más a los corintios en su carrera espiritual, les trae la mención de los israelitas, los que salieron de Egipto y que van hacia la tierra de bendición a través también de una carrera espiritual. Pero esto dice el versículo 5: de los muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? De los muchos de ellos, los cuales
quedaron postrados en el desierto. Por ejemplo, hablábamos de que en la fiesta del becerro, ahí se ejecutaron 3,000 personas, 3,000 israelitas. Hablamos que en la fornicación de Israel en el desierto, el Señor con la plaga mató a 24,000. Pero también el Señor los fue matando a través de las serpientes venenosas. ¿A quiénes fue eliminando, matando, dejando postrados el Señor en este recorrido de esta carrera de los israelitas? A todos, a la mayoría que se desenfocaron de el verdadero correr espiritual. A eso fue los que fueron entrando en juicio, a tal grado que de todos los hombres que salieron de Egipto, como decía, de 20 hacia atrás, ninguno de ellos pudo llegar a la meta. Quedaron postrados por las serpientes, por los juicios de Dios, quedaron en el desierto, ¿verdad? Ahora, solo usted tenga una idea que apenas de toda esa gente mayor, los únicos que entraron fue Caleb y Josué. Dicho de otra manera, toda esta gente mayor no pudo entrar. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué entraron en contradicción? ¿Por qué entraron en una actitud contraria a lo de Dios? Pecando, como decíamos, no valoraron la libertad. Ellos no le dieron valor a la gracia que ellos habían recibido de parte del Señor. Ellos no le dieron importancia a esto y por lo tanto ellos, más bien, antes de tener dominio propio, se desenfrenaron en las cosas que desagradaban a Dios, en la codicia, en la inmoralidad sexual, en la fornicación, en la idolatría. Quiere decir que si los israelitas, esta generación de gente mayor, si ellos hubieran valorado, si ellos hubieran entendido qué es lo que cuesta muchas veces, hermano, como personas, como seres humanos, nos cuesta entender los favores de Dios, el cuidado de Dios. Y eso es lo que sucede con esta generación de los israelitas. Entonces viene en este caso el juicio de Dios, la disciplina de Dios, el castigo de Dios. Imagínense, ¿verdad? Cuando ya ellos habían sido libres, cuando ellos ya habían disfrutado de la gracia de Dios, de la nube de Dios, del pan de Dios, del agua de Dios. Pero vea de qué manera ellos se comportan. Había un problema, empezaban a quejarse. Había un problema, empezaban a murmurar, a dudar del poder de Dios. Y esto fue, todos estos aspectos pecaminosos fue lo que les impidió, hermanos, poder llegar a lo que era la meta, donde estaba la tierra que fluía leche y miel. Ahora
este ejemplo, Pablo está bien claro y está muy explicado de Pablo para los corintios. Él se los trae para que ellos, hermanos, que van en la carrera, puedan llegar a la meta. Porque qué bueno es cuando a uno le advierten, cuando a uno le ponen ejemplos por los cuales otros no pudieron lograr el éxito. Pero qué bueno cuando nos ponen el ejemplo, en este caso negativo. Eso pues es un gran aporte para la carrera espiritual. Pues ya se ha dicho que uno puede aprender viajando, uno puede aprender leyendo, pero también uno puede aprender más viendo las situaciones de los demás. Viendo, uno aprende, uno ve cómo es que este fracasó, dice uno. Y de alguna manera tiene algún trasfondo por qué esa persona fracasó, sea en el campo secular o sea en el campo espiritual. Y entonces uno dice, bueno, como dicen, entonces pongo mi barba en remojo. Ya tengo como un ejemplo de alguien perdedor, y eso me debe de servir a mí para no sumarme yo a los perdedores. Eso es lo que está tratando Pablo con los corintios. Entonces Pablo les está poniendo este ejemplo para que ellos que van en la carrera no dejen de llegar a la meta, ¿verdad? No dejen de llegar a la meta. Qué bueno. O sea que en la vida espiritual nadie puede asumir o presumir que el fracaso llega por falta de información. Nadie puede como culpar a Dios que Dios no complementa lo que empieza, lo cual no es cierto. Dice Pablo a los filipenses, porque el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para finalizarla. Podrán dejar a media las cosas los hombres, las empresas, los políticos. Podrán dejar a medias las familias, a los hijos sucesivamente. Pero Dios no es el que deja a media las cosas. Dios, siempre cuando Él va a llevar a cabo una obra, primero lo que hace Dios es equiparar a esos a quien Él quiere bendecir, los equipara con sus bendiciones, con su gracia, como lo hizo con los israelitas. Los bautiza en Moisés, como decíamos, que lo que significa eso, les dio un líder, no los mandó solos. Les da su nube para que los cubra, para que no se mueran en el desierto. Les da su pan, les da su ropa, les da su agua. Damos un amén, iglesia. Es decir, en este caso no podían decir los israelitas que Dios les había dejado desprovisto para poder llegar a la meta. No, Dios no hace eso. Dios, hermanos, no deja a media su obra. Dios da los implementos. Y eso es lo que los corintios deberían de saber, como Pablo les está
dando acá este ejemplo, ¿verdad? Como por decirlo de esta manera. Miren, hermanos corintios, vean esto. Ustedes van en esta carrera espiritual y el punto no es llegar, no quedarse a medio camino. El punto es llegar a la meta. Ustedes ya han visto los atletas, pero también les pongo el ejemplo de los israelitas, les dice Pablo. Y les hago ver que ellos no pudieron complementar la carrera para llegar a la meta porque muchos de ellos Dios no se agradó y los dejó tendidos en el camino. De los muchos de ellos, o sea, la mayoría no alcanzó su objetivo espiritual. Hermanos, esto es un gran mensaje para los corintios, porque Pablo les está hablando de realidades, de cosas que han sucedido. Por eso es que en el versículo número 1 del capítulo 10 de Primera de Corintios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que es la que seguían, y la roca era Cristo. Pero, aquí viene el pero. Imagínense, aquí está la gracia de Dios, aquí están las bendiciones de Dios para que lograran su objetivo. Pero, ¿qué pasó? De la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Porque se volvieron codiciosos, porque se volvieron inmorales sexualmente, porque se volvieron idólatras, porque se volvieron fornicarios, porque se volvieron murmuradores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso no se agradó Dios, y por lo tanto perecieron en el desierto. Qué triste, ¿verdad? Los corintios, me imagino, ¿verdad?, que estaban atentos a esta ilustración, a esta comparación. Me imagino que los corintios, para ellos fue de gran aporte. ¿Por qué fue de gran aporte? Porque, como dije, aquí ellos están aprendiendo. Aquí ellos se les está dando una clase de hechos verídicos que sucedió. Ahora, en este particular, hermanos, también nosotros fuimos liberados al igual que los israelitas. Es decir, nosotros como iglesia, cada uno de nosotros, si es que ya somos de Cristo, ya las cadenas fueron rotas. Si es que ya nosotros estamos en la gracia de Dios, ya fuimos libres, ¿verdad? Es lo que dice Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, en este caso, también Él como iglesia, ¿verdad?, nos hace ver que también tenemos una carrera espiritual, que cada uno, Dios no lo ha llamado para que se quede a medio camino, que Dios nos ha llamado para que lleguemos a la buena tierra, que Dios nos ha llamado para que podamos decir, como dijo Pablo: por lo tanto, me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Es decir, a nosotros
nosotros, usted y yo, si es parte de la iglesia, si usted ha tenido una verdadera conversión con el Señor, usted debe de saber, aplique esto mismo. Aplique que Dios liberó a Israel para que llegara a través del desierto a la buena tierra, que llegara a la meta. Pablo ilustra esto a los corintios también para que ellos vean la realidad de la vida espiritual. Pero también este mensaje es para nosotros hoy día. Este mensaje es para usted y yo. A nosotros como iglesia nueva testamentaria, el Señor nos ha hecho libres, ¿verdad? Y vamos en la vida avanzando hacia la meta. Ahora, tampoco el Señor nos ha dejado desprovisto de su bendición. A nosotros nos ha dado también un Moisés. Toda congregación tiene un líder, ¿verdad? También el Chiquiná de Dios va con nosotros. La nube de Dios va con nosotros. Es decir, ahí va la presencia de Dios. Si usted se detiene y ve la nube de Dios sobre su vida, usted va a ver que eso es una realidad. ¿En qué sentido vemos la nube de Dios nosotros como iglesia? La nube de Dios podemos percibirla, hermanos, en medio de los desiertos, en medio de la sofocación de la vida. Nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Ahí vemos nosotros la nube de Dios. Aparte, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo que no nos dejaría huérfanos. Aparte de eso, el Señor dijo también, hermanos, que nosotros seríamos acompañados por la luz de la palabra. Es decir, estamos nosotros dentro también de esta misma forma de la asistencia de Dios. Tenemos la palabra dice que es luz y es lumbrera en nuestro camino. Ahora es importante que cada uno de nosotros nos proyectemos a llegar a la meta. La vida del cristiano no debe de entenderse que es un tiempo, una temporada. El Señor nunca llama a nadie, nunca libera a nadie para que esté en sus caminos por una temporada, por un tiempo. El Señor siempre, hermanos, Él nos libera para que complementemos la carrera. Él nos libera para que vayamos, como dice su palabra, de poder en poder, de gloria en gloria, hasta ver a Dios en Sión. Esa es la dinámica de la vida espiritual. Lamentablemente, muchos como que no entendemos que ese es el trasfondo de la vida espiritual. Digo lamentablemente porque son muchas personas que empiezan en la vida espiritual, pero se van quedando en el camino. ¿Por qué se van quedando en el camino? Porque cometen los mismos errores que cometió Israel. Y eso ya no es culpa de Dios. Eso ya es un asunto muy personal. Porque como ya hemos dicho, hay
cosas, o diríamos, hay una parte que hace Dios en la vida nuestra, que es libertarnos, salvarnos, ¿verdad? De la esclavitud del pecado. Pero la responsabilidad nuestra es valorar eso que Dios ha hecho. La responsabilidad nuestra es guardarnos de lo que desagrada a Dios. La responsabilidad como pueblos que vamos corriendo hacia la meta es vivir para la honra de Dios. Esa es la responsabilidad de cada uno de los creyentes, ¿verdad? Pero lamentablemente, aun con tanta información, con tantos ejemplos de derrotas del pasado en personas, muchos de nosotros todavía estamos en la ambigüedad, todavía estamos en la especulación espiritual, todavía no hemos estado tan conscientes de que aquí no se trata de ver hacia atrás. Aquí de la vida espiritual de lo que se trata es ver hacia adelante. Eso debemos de entenderlo. Eso debe de quedar claro en nosotros. Eso es lo que dijo Cristo, fíjese. Ninguno dice que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Es decir, el creyente debe de perfilar su vida espiritual hacia el blanco perfecto, hacia la meta. Eso, ¿quién lo va a hacer? Eso lo va a hacer el creyente. Eso ya no lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque entonces seríamos robots. Y Dios no ha creado robots, Dios ha creado personas con sentir, con razón y con voluntad. Entonces, ya es compromiso nuestro ver hacia adelante. Haber tomado, ¿cuál es esa metáfora que habla el Señor con respecto al que toma el arado y ve atrás y no es apto para el reino de los cielos? Es sacado del campo. Por ejemplo, si el arador, que en ese tiempo se araban las tierras de esa manera con bueyes, y creo que todavía, pero el que estaba arando tenía que poner un punto de llegada con su arado. Por ejemplo, pongamos una línea de este ladrillo. Su esfuerzo era que este surco no se le pandeara, que este surco llegara línea recta al punto donde él había puesto su meta. Eso era. Pero eso no era posible si él iba viendo para atrás. Él tenía que estar viendo allá la meta para que no se le torciera el arado o el surco. Entonces el Señor saca eso como ejemplo. Dice: ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, esos hermanitos que viven por temporadas, esos no son aptos, esos no han entendido. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esos que creen que la vida espiritual es por temporadas, eso no han entendido. Porque siempre hay fracaso cuando interrumpimos la carrera espiritual. Por ejemplo, el caso de Lot. El Señor le dijo a Lot, ¿qué le dijo el Señor a Lot? Lot, sal y huye al monte.
¿A cuál monte? Había algún monte, algún volcán, algún cerro adelante. Huye al monte. Y le dice, no pares en toda esta llanura, en tu carrera no pares. ¿Y qué más le dijo? Ni veas hacia atrás. Dos cosas le dijo. Esa es la vida espiritual. No, le digo, primero tenía que ver al monte, es decir, ver la meta, para que no te vaya a alcanzar el juicio. Sería, primero, allá está el monte. Para llegar al monte tienes que correr. Y le dice, no pares en la carrera. El cristiano no puede parar en la carrera. El cristiano tiene que estar consciente que esto es ni para agarrar fuego, como dicen, ¿verdad? Esto no es, hermanos, como para vacacionar. Esto es cada vez sumar para adelante, no parar. Eso fue el máximo ejemplo, lo vimos en Cristo. En su ministerio no hubo una pausa. Pero ¿qué es lo que sucede? Empieza Lot con su carrera hacia el monte, pero empieza a regatear, y ese es el problema. Uno no tiene que regatearle a Dios. Cuando Dios dice algo, lo menos que podemos hacer es, hermanos, dejar de hacer aquello. Y empieza Lot. No, Señor, mejor déjame por ahí, por ese pueblo, porque no creo que llegue. Ya le había dicho el Señor, yo no puedo hacer juicio acá a menos que tú llegues allá. Pero ahí vemos el cristiano siempre cuestionando, poniendo en tela de duda lo que Dios está diciendo. Pero lo que le quiero sumar más que todo es el caso de la mujercita de Lot. ¿Qué fue lo que pasó con la mujercita de Lot? Ya el Señor les había anticipado, o sea que nadie puede culpar a Dios de su fracaso espiritual. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios siempre anticipa para que no les vaya mal, para que corrijamos y para que aprendamos de los errores de los demás y no caigamos nosotros en la suma de los perdedores. Y eso es lo que nosotros vemos en el ejemplo de Lot. La mujer, en lugar de ir con el marido, viendo hacia el monte, ¿verdad? Y tratando de no parar en la llanura, lo que hizo fue ver hacia atrás. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué nos enseña eso? Que no hay que ver para atrás. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué nos enseña eso? Y ver para atrás es sinónimo de abrazar el pecado. Ver para atrás es sinónimo de seguir en una vida sin cambio. Eso es ver para atrás. Ver para atrás es pasar por alto la palabra de Dios. Cuando Dios dice debe de ser santo, porque yo soy santo, entonces dice no, Dios es santo, pero yo hago lo que quiero. Eso es ver para atrás. Ver para atrás es ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Pero qué importante es, como decíamos, que Dios a través de Pablo le muestra a los corintios y les da el ejemplo de los que fracasaron para que ustedes no fracasen. Pero también a nosotros como iglesia contemporánea, el Señor también nos habla y nos hace ver que cada uno de nosotros en lo particular es un
es un atleta espiritual, es un corredor espiritual, que vamos hacia la meta final, ¿verdad? Que vamos hasta ver a Dios. Pero Dios no nos ha dejado desprovisto, lo vuelvo a repetir, nos ha dado de su gracia, nos ha dado su pan, nos ha dado su nube, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado de su palabra, para que nosotros como iglesia podamos llegar a la meta. De eso se trata, hermanos. Pero ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que sucede o sucedió con los israelitas? Lo que sucedió fue que pasaron por alto las demandas de Dios. Cuando Dios en el capítulo 20, imagínense irse a una idolatría, cuando en el capítulo 20 de Éxodo, verso 3, el Señor había dicho: no te harás dioses ni imágenes, porque un solo Dios hay. Imagine la terrible desobediencia. Ahora, en este particular, yo no sé, hermanos, yo no sé, usted examínese. Cada uno debe de examinarse en la vida espiritual, porque en cierta manera tenemos una colectividad, es decir, estamos juntos corriendo, pero también la carrera es individual, ¿verdad? La carrera es individual. Por ejemplo, si usted le da cabida al pecado, si yo le doy cabida a el no ser fiel a Dios, de hecho, por ejemplo, se lo pondría como el campo de una familia. Hay una familia cristiana, son 4 integrantes de la familia cristiana: el papá, la mamá y 2 hijos. Todos ellos es una familia cristiana que van corriendo la carrera hacia la meta. Pero viene el papá y empieza a desviarse de la voluntad de Dios, de la fidelidad a Dios, en el sentido puramente personal. No afecta a los otros 3, lo va a afectar emocionalmente, pero no le afecta en el sentido de que el Señor va a enjuiciar a toda la familia porque el papá falló. No, este es un asunto personal. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es un asunto personal. El Señor, ¿verdad? Por eso es que dice allá que en el tiempo pasado la dentera de alguien no le afectaba al otro. Es decir, lo malo de su dentadura no le afecta al otro, pero sí le afecta al que la tiene mala. Así que el que tiene pecado, si es el maridito, si es el hombrecito, el padre de familia, el que se desenfocó de la santidad, de la carrera, de la fidelidad a Dios, él es el que se va a afectar. Y se lo pongo también con el ejemplo de Lot. Lot, aunque sea de arrastrada, pero logró salir. Pero ¿quién fue el que se convirtió en estatua de sal? ¿Quién fue? No se convirtieron, eran 4, ¿verdad? No se convirtieron los 4, porque quien falló fue la mujer. Así que ya la disciplina es personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros que vamos en esta carrera y teniendo tan semejante ejemplo? Hermanos, tenemos todo el favor de Dios a nuestro lado. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos.
Lo que tenemos que hacer es cuidarnos de todo aquello que puede afectar. Por ejemplo, dice, ¿por qué? Dice el verso 11, le vamos a leer del 10. Y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo. Y están escritas para quién, dice, para amonestarnos a quienes, a ustedes, corintios, y a nosotros también, a quienes nos han alcanzado los fines de los tiempos. Y luego dice el versículo número 12, así que el que piensa, ¿qué dice? Estar firme, mire que no caiga. O sea que esta es una advertencia. Que fíjense que aquel cayó. Y eso es lo que sucede. Cae el pastor de una congregación, se caen todos los miembros de la congregación. Eso es algo incorrecto. Porque como ya puse el ejemplo, el pecado es individual, el castigo es individual. ¿Damos un amén? Entonces, ahí mire, el pastor, y como el pastor lo hizo, si es que el pastor es igual a todos, como dijo Santiago, con pasiones, y que se refería a Elías, es igual a todos. Hay uno que no es comparable con los hombres, a quien tenemos que poner la vista y ser nuestro referente, se llama Jesucristo. Él es el que no ha fallado. Damos un amén. Él es el que no ha fallado. Es que fíjese que, mire que qué debiluchos somos nosotros como pueblo de Dios. Nos afecta la conducta de aquel, la conducta del otro. De veras, pues, de alguna manera nos debemos de compadecer, pero no debemos de seguir ese ejemplo. Nosotros no debemos de seguir ese ejemplo. Entonces nosotros, yo no sé, hermanos. Bueno, yo tengo algún tiempo de estar en la vida cristiana y yo he visto un montón de gente que se ha ido quedando. Yo no sé si usted será de los que permanecerá firme, como dice el verso 12, o no sé si ya está para dar el planazo, o no sé si ya usted está, hermanos, una vez en el pecado. Yo no sé quién lo sabe. Dios, si usted lo sabe, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios, si usted lo sabe, Dios y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser? Imagínense lo delicado que es Dios. Idolatría. Los idólatras no entrarán al reino de los Dios. Ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los detractores, ni los afeminados. Y eso erais vosotros, corintios. Eso eran, ustedes eran. Así que eran, pero el punto es que volvemos a retomar las cosas pasadas, ¿verdad? Y en ese particular está diciendo aquí, si es que piensan estar firmes, mire que no caiga. No os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios no nos deja solos. Damos un amén. Siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber carnalidades que quieren, hermanos, llevarnos al fracaso, pero Dios nos dará la fuerza, Dios nos dará la capacidad, Dios estará con nosotros. Ahora yo finalizo diciendo, la mayoría de personas que salieron de Egipto
quedaron en el desierto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos dentro de la iglesia del Señor han ido quedando en el camino? Cantidades. Yo he conocido cientos de gente que ya no siguieron, que volvieron atrás, volvieron a su vida pasada. Pero ya no sería tanto eso tan importante. El punto es, ¿cuántos de los que todavía estamos acá congregándonos llegaremos a la meta? Es fácil. Media vez uno se sincere consigo mismo y dice, mire, así como yo estoy en estas condiciones, mal con Dios, de hecho yo no puedo llegar a la meta, ¿verdad? O sea, entonces viene uno a sincerarse. Por eso es bueno oír la palabra. Entonces dice uno, así como estoy yo, de hecho no doy la medida. ¿Qué es? ¿Por qué Dios nos permite escuchar la palabra o congregarnos para escuchar su consejo? Para que luego nosotros hagamos una evaluación personal y digamos, así en estas condiciones yo no puedo llegar a la meta, voy a quedar a medio camino, igual que los israelitas, igual que la mujer de Lot, igual que el que puso la mano en la mancera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tiene que hacer siempre el creyente es corregir la plana. Por lo menos si uno se siente que está mal, pues imagínense. Idolatría, hay un montón de idolatrías que uno debe de deshacerse de ello. No estoy hablando de tutumostes, que era lo que adorábamos antes. Idolatría es muchas otras cosas: la familia, el carro, la casa, el negocio, la fama, etcétera. Es decir, idolatría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imagínense, muchas veces en fornicación. Mire lo que le pasó a estos fornicarios. 21,000 mató Dios con una peste. Que Dios es santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos el privilegio de oír esta palabra? Corregirlo, hermano. Si yo preguntara y dijera, levanten la mano los que piensan llegar a la meta. Si ustedes me amaran a mí, si ustedes tuvieran consideración de mí, ustedes me ayudarían levantando su mano. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos creen que van a llegar a la meta? Levanten la mano. Ya ve que no me aman. ¿Creen que va a llegar? Ya ve que ni valor tiene de levantarla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Le da cuenta? ¿Qué pasa? No la levanto, no, por no darle caso al hermano. Tal vez sea eso. Pero también es que a veces uno ya tiene el pie hinchado. ¿Y qué puede quedarse uno con el pie hinchado? Lo que tiene que venir es ante el médico. ¿Para dónde corre uno cuando le agarra un mal físico? Cuando el médico. ¿Y qué es lo que hace el médico? Lo trabaja, lo cura y luego lo deja sano. ¿Qué es lo que va a hacer usted ahora? Usted sabe que así como va, no va a llegar, pero ni a medio kilómetro, porque ya uno ya se le ve hasta en los ojos. Se le ve en la cara. Es que cuando ya uno ya está más del otro lado que de este, se le nota, se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconcíliese, hermano. Sencillamente hay que reconciliarse. Aquí quien gana no es Dios, ni quien gana es el pastor. Quien gana es el que reconoce su condición espiritual. ¿Y qué sucede cuando yo me reconcilio con el Señor? Luego el Señor me vuelve a dar nuevas fuerzas y seguimos para adelante. Levante la mano los que vamos a vernos allá en el cielo en esa eternidad. Pero haga su parte. No vaya a ser que vaya quedando en el recorrido del desierto. Esta mañana es una buena mañana. Por si hay que corregir algo, para eso nos trajo el Señor. Cierre sus ojos.